Buenos días, Damián, buenos días, Silvina. Bienvenidos a otra edición de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Damián Charnowski de Roche. Hoy Roche, ahora nos va a contar Damián cuál fue su historia profesional y quién es Damián especialmente, pero antes de eso te voy a preguntar y te voy a pedir que me lo cuentes en el transcurso de esta historia de Damián. ¿Y Recursos Humanos te eligió a vos o vos elegiste a Recursos Humanos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, bueno, a ver, voy a arrancar por la última pregunta. Creo que fue mutuo. Y ahí comento un poquito mi historia, digamos. Primero soy Damián, hace 10 años que estoy acá trabajando en Roche, liderando el área de recursos humanos. Estoy casado, tengo 2 hijos. Y más que nunca estoy conviviendo con el trabajo y la familia, como nos pasa a muchos. Eh, la verdad, creo que nos eligió a los dos la profesión porque arranqué muy chico, a los 19, en lo que sería una startup del área de recursos humanos en una compañía de seguros, y la verdad que eso me alimentó muchísimo, la verdad me generó un entusiasmo y una curiosidad gigante por, por la conexión con las personas, realmente por entender qué los motiva, cómo lograr lo mejor de las personas para que puedan dar lo mejor de sí en pos de un propósito o de lo que les interesa desarrollarse. Así que la verdad que creo que el hecho de haber arrancado tan temprano y en una startup me permitió ver tantas cosas dentro de lo que sería la función de recursos humanos, que hace casi, diría, 24 o 25 años atrás fue esto. Así que imagínense que no era la típica función de recursos humanos de hoy, pero la verdad, en ese momento para mí era todo. Y la verdad me permitió, diría, elegir a recursos humanos, por un lado, y por el otro lado creo que recursos humanos me eligió a mí también porque tuve la oportunidad después, de luego de 3 años de trabajar en esa compañía, de irme a trabajar como consultor al rubro tecnológico, de hecho, combinando mi expertise, pequeño expertise, pero en recursos humanos también con tecnología. Y probé casi 4 o 5 años ahí, mixeando desarrollo de tecnología y procesos de recursos humanos, y la verdad fue un aprendizaje fantástico, me encantó. Y después de 5 años ahí, de haber girado por algunos países también de Latinoamérica, implementando soluciones y cambios en la gestión de procesos de recursos humanos, eh, decidí volver a la función típica de recursos humanos en una compañía, y tuve la oportunidad de irme a trabajar a una empresa petrolera llamada Total, francesa, y ahí estuve la oportunidad de liderar todo lo que antes le llamamos la parte hard de recursos humanos, ¿no? Ahora tenemos tantas funciones y a veces cambiamos los nombres de las funciones en función de cómo cambian las necesidades, pero digo, abarcaba un poquito todo aquello que era hard en su momento. Y después de una muy linda experiencia ahí, la verdad que diría fue mi primera experiencia esa en una empresa multinacional, con lo cual se me despertó, digamos, el bichito respecto de una eventual carrera internacional, por un lado, por el otro lado también de manejar culturas o estar en contacto con culturas totalmente diferentes. Así que eso la verdad que me abrió mucho la cabeza. Después de estar 3 años ahí, tuve la oportunidad de ir a trabajar a una empresa americana, que se llama Cargill, que es, digamos, su foco principal es agroindustrial, pero tiene más de 70 unidades de negocio, desde producción de aceites, por un lado, hasta manejo de trading y finanzas estructuradas. Así que imagínense la variedad de aprendizaje que puede tener ahí, sobre todo respecto de la diversidad de industrias, y la verdad fue un desafío ese, sobre todo porque tuve que, desde recursos humanos, tener políticas realmente que se adaptaran a cada uno de esos negocios, ¿no? Y a veces estar dentro de un mismo grupo empresario, tener tanta diversidad de negocios, realmente a veces lo vuelve más complejo, más interesante a la vez. Eh, y después, eso ya fue hace casi 10 años atrás, que tuve la oportunidad de moverme para Roche, empresa que la verdad que amo, debo decir.
Hace 10 años que estoy trabajando ahí, liderando el área de recursos humanos, y bueno, con aprendizaje de todo tipo de color, ¿no? Y ahora les puedo contar un poquito más de cuáles son esos aprendizajes, pero la verdad, una empresa que tiene un fin y un propósito súper noble y con el cual me conecto mucho, que tiene que ver con esto de, ¿no?, de llegar a los pacientes, de brindar soluciones innovadoras a necesidades no satisfechas de las personas. Y así que, más allá de que me encanta recursos humanos, debo decir, el hecho de trabajar en una empresa como Roche que mira futuro y mira a los pacientes, la verdad que me llena de alegría todos los días, de hecho. Hermoso escuchar toda esa trayectoria, la verdad, porque aparte son todas marcas muy lindas, todas empresas con muy power, ¿no es cierto? Y aparte lo bueno que tiene este tipo de charlas es que a uno quizás le permite verbalizar, ¿no? Y darse cuenta de todo el recorrido que hizo, que a veces, no sé, uno en la locura de todos los días no se lo pone a pensar. Damián, en todos estos, en este recorrido que estás contando, ¿no? Desde aquel chico de 19 años y la empresa de seguros, ¿qué personas, y si podés darnos sus nombres, ¿no es cierto? ¿Qué personas fueron relevantes, te marcaron cosas, te ayudaron? Son esas personas, viste, que son como hitos en la vida de uno, que nos puedas contar así los conocemos con vos. Sí, bueno, la verdad sería injusto de dejar de lado a muchas personas que me han ayudado, digamos, honestamente en el camino, pero tengo que destacar al menos 2 o 3. Una es mi primer jefe, ¿no? Digo, porque yo con 19 años en un área de recursos humanos que tenía un mes de vida, el área de recursos humanos, con un jefe de recursos humanos con un mes de vida en la compañía. Es decir, tenía todo por hacer. Y la verdad que, primero que nada, yo le reconozco a esas personas, a Juan José Fernández Galeano, me acuerdo su nombre todavía, hace rato que no hablo con él, debo decir, pero me marcó mucho porque la verdad me transmitió una pasión por lo que es recursos humanos. Yo realmente no había elegido recursos humanos, honestamente había tenido la oportunidad de entrar a esa empresa y en un área que arrancaba y que requería justamente de recursos y de gente joven y demás. La verdad que tuve mucha suerte en ese sentido, en aquel momento, y me enseñó esa pasión, la verdad me la transmitió, lo veía súper apasionado por la gestión de las personas y contaba sus historias y cómo trabajar a partir de la motivación de las personas para que realmente puedan dar lo mejor de sí. Y eso la verdad que me despertó ese bichito que antes no lo conocía, por así decirlo, ¿no? Así que, y con sus virtudes y sus defectos, por supuesto, como todo el líder, pero la verdad le agradezco mucho eso, porque creo que es parte, por algo elegí, creo que recursos humanos, y creo que él tuvo mucho que ver en eso. Y después alguien que, y debo decir también, ha sido mi jefe en los últimos 10 años casi, también en Roche, que es Osvaldo de la Fuente, que la verdad de él aprendí un montón, pero a ver, si hay algo que diría que más me marcó es el hecho de que aprendimos juntos. No sé si a ustedes le ha pasado alguna vez, pero es muy lindo encontrar esas relaciones simbióticas donde estás aprendiendo de la otra persona todo el tiempo. Y más allá de que sea una relación de par o de jefe colaborador, en este caso es jefe colaborador, digo, pero la verdad que Osvaldo ha liderado justamente la gerencia general de Roche estos últimos años y con él hemos vivido de todos, ahí hemos aprendido de todo. Hemos pasado también por todas las situaciones de mercado y contexto argentino habidas y por haber en los últimos años, y la verdad que hemos aprendido un montón. Y de él destaco particularmente 2 cosas. Una es su visión humana del negocio, por así decirlo, y no hablo de negocio per se, hablo de las personas, ¿no? Y cómo las personas realmente contribuyen. Yo creo que un buen líder es aquel que tiene sus principios bien altos, primero que nada. Y él es una persona que eso me lo ha demostrado, y tal vez es algo que en funciones, diría, de ejecutivas no es tan común, debo decir, y eso lo destaco mucho, y creo que eso se traduce no solo en lo que he aprendido de él, sino en lo que la organización ha podido obtener de él, digamos, en estos años. Así que para mí es un referente, y después una tercera persona es un colaborador mío, un socio, un amigo, eh, que es Walter Villar. Walter es gerente de desarrollo del talento en Roche. La verdad, hemos vivido innumerables situaciones, aprendiendo, coacheándonos mutuamente, donde no existe esa relación típica jefe-colaborador,
Y la verdad que para mí eso tiene un valor enorme. Hemos aprendido, hemos crecido juntos en el rol, cada uno en su rol, y la verdad tengo que destacarlo porque me parece que es una persona que además me ha demostrado cómo uno se puede reinventar, ¿no? Él estuvo, tiene más de 30 años en Roche, cosas que ya no son tan comunes hoy cuando uno ve las personas en las compañías, y él pasado de la función del negocio a recursos humanos, y ahí un poco propiciando esta comunidad de recursos humanos, yo diría que todo se puede, ¿no? Que si realmente tenés una pasión, descubriste una pasión, no hay límite y nunca es tarde para girar para eso, ¿no? Hermoso. Y esas son las personas que me han marcado más. No sé, son muchos años, ¿no es cierto? Y en todos estos años, no son tantos los años, sino lo que ha cambiado recursos humanos y lo que ha cambiado todo, lo que ha cambiado la tecnología en este tiempo, ¿no? ¿Qué cosas recordás desde aquellos 19 años hasta hoy que te decían como consejos, como verdades, que era lo que vos tenías que saber para poder moverte bien en recursos humanos y que hoy cuando vos las pensás decís, eso es una locura, eso no va más, no funciona, hoy son otras? ¿Recordás algunas de esas cosas? Sí, bueno, si comparo con hace 20 y pico de años atrás, pasaron bastantes cosas. Pero, a ver, una cosa que a mí me parece muy relevante es que en aquel momento la gestión de las personas en las organizaciones estaban de alguna manera bajo la responsabilidad de justamente recursos humanos, ¿no? Y yo creo que ya hace rato que no es así, por dos cosas. Primero, porque creo que la gestión de las personas en las organizaciones hoy es la principal responsabilidad de los líderes, ¿sí? Y creo que lo que ha hecho Recursos Humanos es girar su foco y su atención para asegurarse de que esos líderes tengan las capacidades necesarias para poder desarrollar y gestionar las personas en las organizaciones. Yo hace años atrás veía que decir, bueno, típicamente el líder dice, bueno, hablarlo con recursos humanos, ¿no? Y hoy siento que, y no importa de qué se trataba, de un ascenso, una necesidad de desarrollo, un tema administrativo, y hoy hasta inclusive algunos temas administrativos son gestionados por los propios líderes en esto de la autogestión y la flexibilidad, eh, pero por sobre todo me refiero al líder coach, ¿no? Que es un poco uno de los grandes sombreros que hoy tiene que tener un líder que se caracterice de ser eficiente o efectivo. Ahí yo te diría, o me gustaría destacar sobre todo, que el rol de recursos humanos tiene que ser ese, acompañar el desarrollo de los líderes. O lo es hoy, creo que he dicho. Es hoy y va a tener que seguir siéndolo, ¿no? Y esto creo que es un desafío, digo, es una de las partes más interesantes, porque ser un buen líder no es fácil. Y más en estos contextos ambiguos, inciertos, donde tenés que manejar la incertidumbre, no sabes lo que va a pasar. Digo, el caso COVID creo que es algo que nos marca un ejemplo claro de eso. Así que yo creo que el rol de recursos humanos es más de protagonista en las sombras, por así decirlo, que en la vidriera, ¿no? Y eso me parece un cambio grande. Y otra cosa, tal vez diría, conectada con este tema del rol de recursos humanos, es que si bien hay que apoyar a los líderes, recursos humanos tiene un rol fundamental en las transformaciones de las compañías, ¿no? Y cuando digo transformaciones de las compañías parece una palabra muy grande, pero yo creo que en este mundo donde no sabes lo que va a pasar mañana, donde tenés cambios inesperados, donde el contexto de los mercados y las diferentes industrias van variando, hace que vos estés en constante cambio. Ende, las compañías deben transformarse todo el tiempo. Y yo creo que el rol de recursos humanos hoy es mucho más de transformación y apoyar esa transformación, ya sea desde el lado cultural, pero a veces también desde el lado de arquitecto, ¿no? De diseñar esas redes organizacionales que ya no son más piramidales, ¿no? Cada vez tenemos menos pirámides, más equipos autogestionados, más empoderados, y es muy lindo eso en la teoría, pero en la práctica requiere mucho trabajo, porque venimos, sobre todo aquellos que tenemos más años, venimos chipeados con un modelo más de autoridad formal y que ha mutado a lo largo del tiempo, pero cuando hablamos de equipos autogestionados que no tienen ni siquiera líderes, ¿no? Nos desafía eso.
Y ahí creo que Recursos Humanos tiene un rol súper, súper importante. Buenísimo, Damián. Y si yo te pregunto, haciendo un poco hincapié en lo que venís hablando, algún caso de gestión que vos consideres que fue exitoso, o uno que vos consideres que no lo fue tanto, eh, o una mezcla de ambos, y qué aprendizaje has venido sacando de esas situaciones, pueden ser en estos 10 años en Roche o en empresas anteriores, ¿no? Bueno, voy a usar mi memoria de corto plazo. La de largo la tengo que desempolvar, como quien dice, pero a ver, yo siento que hoy, digamos, si se habla mucho de aprendizaje organizacional, ¿no? Y para mí el aprendizaje organizacional tiene que ser una rutina, es decir, tiene que ser algo natural en las organizaciones y en los individuos, ende. Entonces, cuando escuchaba tu pregunta, en lugar de decir en qué me fue muy bien y en qué me fue muy mal y qué he aprendido respecto de eso, me gusta tratar de destacar qué vengo aprendiendo y qué me ha marcado, ¿no? Y qué cosas nos fue bien y a partir de lo que nos fue bien, qué cosas fuimos aprendiendo en el mismo proceso. Porque creo que todos los días nos va bien en algo y todos los días aprendemos algo. Al menos esa es mi experiencia en los últimos años, para serte honesto. Y te voy a contar un poco la historia que me ha pasado al menos en los últimos 3 años, diría, que tiene que ver justamente con el rol de la transformación en Roche. Hoy, en los últimos años, Roche ha girado a lo que nosotros llamamos equipos autogestionados, donde hemos roto de alguna manera la pirámide organizacional típica o tradicional y hemos creado grupos de trabajo que en algunos casos no tienen líderes y que se gestionan a sí mismos. Y eso nos ha desafiado mucho. Hemos creado lo que nosotros llamamos grupos de trabajo virtuales o design teams, que de alguna manera lo que han puesto en evidencia es la necesidad de crear a partir del talento que tenés en la organización y no necesariamente a partir del área de expertise que un área puntual tiene, ¿no? Normalmente las organizaciones nos hemos dividido en, bueno, la función comercial, la función de operaciones, la función de recursos humanos, finanzas, etcétera, y en general las organizaciones trabajan más o menos en esos silos, ¿sí? Y ya vemos que hace años que el giro de las organizaciones van para esto de trabajos en células, con equipos multidisciplinarios, y en ese camino, la verdad, hemos aprendido mucho. Cosas que no han sido muy bien y que he aprendido es, primero que nada, nos hemos lanzado a crear equipos sabiendo que eventualmente no teníamos toda la expertise necesaria. Y decíamos, vamos a confiar exclusivamente en la voluntad y el interés de las personas para desarrollar ciertos proyectos con un fin específico. Y dijimos, teníamos muchas dudas y dijimos, vamos a hacerlo. Y ahí tuvimos varios aprendizajes y varias sorpresas positivas. Primero que nada es que hemos encontrado personas en la organización que tienen un talento totalmente desconocido. Es decir, personas que tal vez están en el área de finanzas que tenían una vocación comercial y una capacidad comercial fantásticas, que la vimos digamos, expuesta en la participación de esos equipos multidisciplinarios. Personas que estaban en áreas básicamente digamos, que no sabíamos que tenían esos dotes o inclusive ese interés en desarrollarse en algo diferente. Y la verdad que eso nos ha dado un aprendizaje gigantesco, porque debo decir que tenía mis propios prejuicios respecto de esas cosas y debo decir también que la práctica o la experiencia me ha dado un aprendizaje en ese sentido, que todas las personas básicamente tienen un talento y que pueden elegir desarrollarse en lo que quieran. Este concepto de growth mindset, realmente de poder tener una mentalidad que esté guiada por tu motivación y no necesariamente por lo que alguien te dijo en lo que sos bueno. Así que ese es el primero. Y el segundo es que el camino de la transformación en ese sentido no es fácil y que requiere un liderazgo totalmente diferente. Me parece que lo estamos viviendo no solo en las organizaciones, sino también en todos los contextos. Y mi aprendizaje tal vez más grande ahí es que el líder tiene que tener cuatro sombreros, por así decirlo, ¿no? Un sombrero más de visionario, un sombrero
de coach, que entiende a las personas, y un sombrero de catalizador, aquel que remueve los obstáculos un poco para ir para adelante en pos del propósito. Mi aprendizaje, tal vez ahí en ese sentido, es que uno cree que a veces se está adoptando el rol del sombrero que corresponde, y muchas veces en ese querer impactar en el otro, tal vez no está haciendo el trabajo adecuado. Y yo creo que ahí me parece fundamental el feedback. Y parece esto trillado, porque habla de feedback, habla digo, no es nuevo el feedback. Pero yo creo que en procesos de transformación el feedback debe estar todos los días. Y ese es un aprendizaje que al menos en mi caso particular, y diría todos los líderes con los cuales trabajo, han tenido estos últimos 2 años, y bueno, todavía continuamos aprendiendo, debo decir. Me cambiaste el orden de las preguntas, pero súper interesante lo que contaste, Damián, realmente. Sí, creo que se conecta mucho también con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y hoy como sociedad, y hoy como organización. Me parece que si no tenemos la capacidad de aprender de las pequeñas cosas en el día a día, nos perdemos mucho. Yo no soy un creyente en los grandes aprendizajes, ¿no? Las revelaciones. Soy un creyente de los pequeños aprendizajes, y que eso te hace mejor cada día. Así que no sé si era la respuesta que esperaba, pero me parece que sí tiene que ver con lo que vivo en estos años. Damián, ¿cuánto seguís las redes? ¿A quién seguís en las redes? ¿Quién te interesa? Todo el mundo habla, viste, está todo tan democratizado el acceso a millones de canales, ¿no es cierto?, para ser escuchado, y por eso es un tema, ¿no? ¿A quién escuchar? ¿A quién seguís vos? Mira, no soy un devoto seguidor de personas, me gusta más seguir ideas. Así que cualquiera que tire una buena idea, una buena reflexión, me gusta, digamos. Pero dicho esto, hay personas que me parece que tienen, al menos que las sigo porque veo en ellos diferentes virtudes que me transmiten cosas repiolas. Uno es Simon Sinek, que es una especie de gurú del liderazgo, por así decirlo. Es una persona muy joven, digamos, que está en las redes. Y básicamente a mí lo que me gusta de él es la practicidad y la simpleza con la que habla del liderazgo en estos tiempos, ¿no? Digo, para mí el término liderazgo es gigante, y en la práctica es más complejo aún. Y hablar de forma simple, y cómo conectar, por ejemplo, el propósito de la organización con el propósito personal, son cosas que son muy profundas, y él lo hace y lo aborda de una manera tan simple que la verdad me nutro de él mucho para el día a día, debo decir. Otra persona que sigo bastante, pero la sigo no tanto por lo que me nutre respecto de herramientas y recursos y demás, sino por lo que representa, que es Bill Gates. Yo creo que es una persona que marca mucha tendencia, porque es una persona que está mirando el futuro todo el tiempo. Y hoy en día, o en los últimos años, mira el futuro no solo desde el lado tecnológico, sino desde el lado humano, desde el lado organizacional, desde la sociedad. Me parece que es una persona que está bien focalizada en ese sentido, marca tendencia, y bueno, me gusta escucharlo porque me parece que de alguna manera es un referente de lo que viene. Y alguien más a nivel local que sigo mucho, puntualmente porque me gusta cómo razona y cómo transmite sus pensamientos, es Facundo Manés. Muchos lo conocen, neurólogo. A ver, particularmente lo que me gusta de él es cómo aborda el tema emoción-razón. Para quien trabaja uno en recursos humanos, es casi un deber escucharlo, diría. Porque tiene una claridad al transmitir este tema de cómo la emoción realmente afecta a las personas, y lo que todos sabemos hoy en día, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y él es muy bueno transmitiéndolo, y muchas veces aprendo mucho de él. Así que es una persona realmente que, para quien esté muy interesada en este tema de las decisiones racionales, emocionales, me parece que está bueno. Es casi uno de los grandes referentes. Sí. Espectacular. Buenísimo. Damián, nosotros hay una pregunta que hacemos, tratamos siempre de que sea diferente para
para poder sacarlos de la zona de confort a los entrevistados. O por ahí, si escuchaste nuestras entrevistas anteriores, por ahí ya más o menos tenías una idea de qué te podíamos llegar a preguntar. Y esta a mí me gusta mucho y es la que tiene que ver con, yo le digo decirlo con una remera, pero en realidad tiene que ver con, o también puede ser cuál es tu estado de WhatsApp. Esas frases que uno tiene que por ahí usa mucho, o que por lo menos las tiene de cabecera, uso mucho la mía, que es, en 20 años solo te arrepentirás de lo que no hiciste. ¿Hay alguna que vos tengas que digas, uso esta frase, o no, Mira, o no es lo tuyo? las voy cambiando. Okay. Yo te digo algo, creo que cada uno cuando se pone más viejo tira más frases de esas, ¿no? Es como que va generando más de esas cosas, se vuelve una especie de profeta de las frases. A ver, una que particularmente en mi caso lo uso bastante en los últimos tiempos es sentite cómodo en la incomodidad. Pero no sé si vale la pena explicarlo mucho, pero particularmente en mi caso yo siento que si vos hoy te sentís incómodo, significa que estás avanzando, significa que te estás desafiando a vos mismo. Si no te sentís tan incómodo, me parece que deberías preocuparte, o ocuparte, mejor dicho, de sentirte incómodo. Entonces, a veces muchas personas en esa incomodidad sienten estrés y tienden a tener, digamos, por así decirlo, a comportamientos más reactivos, por así decirlo, ¿no? En lugar de creativos. Y yo creo que lo importante es estar felizmente incómodo. Tal vez la palabra no es cómodo en la comedia, es felizmente incómodo. Yo digo sentite cómodo con la incomodidad porque me gusta el juego de palabras, pero... Queda lindo pero escrito. sí, queda bien descrito, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? De sentirte cómodo en la incomodidad. Hace algunos años, que es bastante parecido a la idea, habrás escuchado hablar de la palabra flow, del estado de flujo, que ahora ya quedó viejo, pero es una cosa bastante parecida, que es hacer algo que te dé suficiente alegría, mucho placer en el estar haciendo, a punto tal de que te olvidás que lo estás haciendo, pero con un poquito de desafío para que no sea algo absolutamente cómodo. Porque si es demasiado incómodo, lo vas a dejar. Si es demasiado cómodo, no tiene desafío. Entonces, esta cosa de incomodidad y comodidad que estás diciendo vos, para mí tiene mucho que ver con ese concepto que ahora ya quedó un poquito, debe tener como 5 o 6 años. Pero... Sí, sí, y yo lo veo mucho en los millennials, debo decir. Pero me parece que lo veo mucho porque es natural en ellos, pero me parece que quien hoy no se siente un poco incómodo se estanca, en parte, ¿no? Así que... Sí, Totalmente. Yo Bueno, uso una parecida en ese sentido, bueno, que en realidad es más para reconfortarme yo mismo, cuando estoy haciendo demasiadas cosas, que es, si sentís que tenés todo bajo control, es que estás yendo demasiado despacio. claro, muy Entonces, esa la uso bastante también. tal cual, tal cual. Damián, un último temita que no podemos dejar de mencionar, tiene que ver con, bueno, ya el lugar común que ya venimos atravesando todos hace muchos meses y en todo el mundo, que tiene que ver con la pandemia y qué acciones está encarando Roche o ha encarado y cuál está, incluso está pensando para el día después, ¿no es cierto? Porque ya en algunos lugares ya estamos tratando de salir. Sí, bueno, a ver, yo creo que este es un aprendizaje bien reciente. Hay tres cosas que destaco. Primero, o tres variables grandes. Una es la contención, la otra es la priorización, la otra es el desarrollo y la cuarta es nuestra contribución a la comunidad, más allá de nuestra función. Serían cuatro, no tres. Contención creo que es clave la contención en un momento en el cual las personas no saben qué va a pasar en todo sentido, ¿no? Entonces, para mí el rol de recursos humanos, pero no solo de recursos humanos, sino de toda la organización y de los líderes en particular, es justamente generar esa contención con las personas. Así que ahí lo que hemos hecho es trabajar mucho sobre ese aspecto, con town halls abiertos, donde la gente puede preguntar sobre lo que sea. Algunos temáticos también, tirando a nosotros el elefante, poniendo el elefante blanco en la mesa. Y ese para mí es un aspecto fundamental, la contención. Y la contención la haces de diferentes maneras. En el 1 a 1, con tus conversaciones individuales, en forma colectiva, logrando los espacios de conversación. Así que para mí eso es fundamental. Y también la contención desde el lado de la seguridad, porque digo, hay
hay digamos, un riesgo real, ¿no? En esto, y para nosotros es muy importante también que la gente se sienta segura, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que seguir trabajando de nuestras casas, más allá de lo que el gobierno disponga respecto a la cuarentena, seguiremos trabajando en nuestras casas si sentimos que es la medida más segura que podemos hacer. Y es lo que venimos pregonando y lo que vamos a seguir haciendo. Y para aquellos que tienen que estar en sus puestos de trabajo porque son trabajadores esenciales o porque tienen que desarrollar su función para la continuidad del negocio, es que se sientan lo más cómodos posibles en este contexto, ¿no? Con los elementos de seguridad, con apoyo concreto de los líderes, y teniendo la posibilidad de, si se sienten incómodos con algo realmente, una incomodidad diferente en este caso, que lo puedan decir. El tema de priorización, digamos, si uno espera que en este contexto las personas trabajen al mismo nivel de exigencia o con el mismo foco que antes, estamos totalmente equivocados, con lo cual es clave que cada uno sepa priorizar esto. Y a veces nuestro rol, digamos, como líderes, es estar ahí para ayudarlos a priorizar a las personas. Y realmente dar foco, qué es lo importante, marcar un norte, qué es lo importante en este momento y qué no. Y el desarrollo me parece es algo muy importante, lo que hemos laburado bastante, que tiene que ver justamente con el desarrollo de las capacidades digitales, digo, ¿no? Porque hoy tenemos tantas reuniones o más que antes, pero son todas digitales, por ejemplo. Y también la manera de conectarnos, la manera de hacer nuestro trabajo es muy digital. En muchos casos sí, en muchos casos no también, ¿no? Pero digo, ahí me parece que es una oportunidad y estamos trabajando mucho en justamente generar esas capacidades, así que hemos hecho entrenamientos, reuniones, cápsulas informativas acerca de cómo trabajar con estas herramientas. Y el cuarto para mí es súper importante, que tiene que ver con qué podemos hacer nosotros más allá de lo que hacemos habitualmente. Y nosotros vimos que, por ejemplo, nosotros trabajamos en el rubro salud y gran parte de nuestro portafolio tiene que ver con dar soluciones para los pacientes oncológicos. Y lo que vimos es que justamente con la pandemia, más del 80% de los bancos de sangre carecían de donantes. Es decir, de un día para el otro, las personas que solían donar sangre para aquellos que necesitaban hacerse transfusiones no tenían dónde hacerla o no querían ir a un centro para no exponerse al tema del virus. Y lo que hicimos ahí es trabajar con otras entidades para hacer una campaña de donación de sangre para los colaboradores en sí y para los familiares de los colaboradores. Así que hicimos dos grandes instancias y con toda digamos, con esas donaciones lo que podemos hacer es permitir que haya más de 90 pacientes oncológicos que puedan transfundirse, ¿no? Que necesitaban transfusiones. Así que la verdad que eso es algo que va más allá un poco de nuestro rol, tiene que ver con nuestro apoyo a quienes más lo necesitan, ¿no? Y también con el trabajo en equipo, ¿no? Y con esta cosa de que tan común hoy, que una empresa no es enemiga ni es otra marca, sino que está bueno sumar, ¿no es cierto? Y colaborar, porque eso no lo hicieron solos. Claro, y no tiene que ver esto con el desarrollo del negocio, tiene que ver con una necesidad de la sociedad que es clave, ¿no? Digo, y si nosotros queremos realmente que nuestros pacientes tengan el mejor tratamiento posible, a veces no es necesariamente apoyándolos con nuestras propias soluciones innovadoras, sino también dándole los mecanismos, la logística, las oportunidades para que puedan acceder a eso. Y en este caso es crítico, así que sí. Y la verdad tendría que agradecer a las personas, ¿no? De Roche, los colaboradores que realmente en este contexto eligieron salir de sus casas para ir a la oficina donde habíamos montado todo este, digamos, operativo de donación, obviamente en un lugar seguro, y la gente realmente ha tenido una contribución fantástica. Así que la verdad, el mérito es de ellos, pero me parecía algo piola porque tiene que ver justamente con un esfuerzo colectivo. Espectacular. Sí, y en salir también pensar fuera de la caja, porque hemos entrevistado muchos colegas de HR en esta serie y todos han hablado de lo que están haciendo con sus colaboradores y cómo están trabajando dentro de esta situación de pandemia. Y creo que es la primera vez que escuchamos uno donde implique trasladar a los colaboradores a la oficina y que vayan a participar de algo que no sea virtual y hacerlo salir de su casa para algo que es solidario encima. Así que súper interesante.
Sí, por supuesto voluntario, pero la verdad con un nivel de participación que la verdad fue genial y bueno, eso motiva para seguir haciendo cosas parecidas, para serles muy Sí, honesto. claro, totalmente. Muy bueno. Bueno, yo creo que con esto estamos, Luciano, ¿o ¿tienes alguna otra Sí, pregunta? sí. No, estamos bien con el tiempo y demás, así que muy bueno, muy bueno. No, la verdad que muchísimas gracias. Yo lo que me queda es saludar y despedirme, agradecerles a todos a Damián en primer lugar de Roche y en segundo a todos los que están siguiéndonos cada día, cada vez más, ya sea en Spotify o en YouTube, a través de la aplicación de Bench Club. La verdad que los Bench Talk están andando muy, muy, muy bien y sentimos que estamos en lo correcto, dando un espacio para que toda la gente a la que le interesa estos temas de recursos humanos, puedan tener acceso a verdaderos rockstars, ¿no es cierto? Que también en tu caso serías como una estrella para un montón de gente, que de otro modo esa gente quizá no te conocería nunca, así que no tendría acceso a escucharte. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar siguiéndonos como lo están haciendo. Hasta el próximo episodio.